¿Qué es lo que ocurrió en Pentecostés? La diferencia es que en Pentecostés no es que recibieran solamente el Espíritu Santo, sino que en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, igual que Jesús. ¿De acuerdo? Porque fijaos una cosa, cuando Jesús estaba en su ministerio público, ya les había dado poder y autoridad. Y anunciar el reino de Dios. Os doy poder y autoridad para sanar y para liberar. Ya tenían el poder y la autoridad. Después les da el Espíritu Santo para perdonar. Pero ni en ese momento ni en el segundo estaban siendo testigos, que eso es para lo que recibieron. Fijaos una cosa, ¿verdad? La providencia ha querido que en este retiro, en vez de estar en aquella parte, cuando vivimos el retiro de sanación, lo vivamos en esta. Y no es casualidad. Estamos en la capilla del resucitado. Y el Espíritu Santo se va a dar después de resucitar. Y giraros ahí, tenéis un cartel, ¿verdad? A ese lado. ¿Qué pone ahí? Ale, ale, ¿cómo habla el Señor, Ale, ale, qué contentos. Entonces, recibimos la fuerza del Espíritu Santo, pero es para algo, para ser testigos. Esto es algo que yo prediqué en un Pentecostés. ¿Por qué? Pues porque fenomenal, que básicamente lo sabemos, que la experiencia del Espíritu Santo se vive básicamente de momento, en la estructura de la renovación carismática, pero ¿para qué? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Es decir, muchas veces, o todavía, nos hemos quedado en la experiencia del Espíritu Santo solamente para que nos consuele. Es lo que os decía ayer. Si solamente se viven retiros de sanación, que son necesarios, pero nos quedamos ahí, nos quedamos en pañales. Y el Señor no solamente quiere sanarte, quiere darte la autoridad, que ya sabemos, ayer lo vimos muy rápidamente. ¿Cuándo nos devolvió la autoridad Jesús? ¿Cuándo nos devolvió la autoridad Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús para devolvernos la autoridad? Lo dije ayer. Esas notas, están flojeando las notas esas. Os quiero ver que no levantáis la cabeza ahí con el bolígrafo, como si fuerais las de los juzgados igual, ahí, taca, 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 sin parar. Cuando Jesús en el Calvario murió, ahí nos devolvía la autoridad. ¿Sabéis por qué? Porque, ¿qué es lo que le dice Jesús al ladrón bueno, a Dimas? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se equivocó, porque lo normal que nosotros hubiéramos esperado es que le hubiese dicho, hoy estarás conmigo en el cielo, ¿no? Pero le dice en el paraíso. Es decir, Jesús devuelve a Dimas, el primer canonizado, devuelve a Dimas al plan original de Dios, el paraíso, ¿de acuerdo? Que es a donde quiere devolvernos nosotros, pero de forma real, no de forma sentimental y romántica. No, de forma real, es decir, a la autoridad que teníamos. ¿De acuerdo? Bien, en esa frase, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, yo esto, como os digo, lo prediqué en un Pentecostés. Yo prefiero utilizar la traducción, que básicamente no está en ninguna traducción católica, sí que está en las traducciones protestantes. Ellos tienen otra forma de entender esto del Espíritu Santo. Nos llevan mucho tiempo, ¿verdad?, de camino, de experiencia del Espíritu Santo, y en muchas cosas estamos aprendiendo de ellos, ¿no? De hecho, la renovación carismática nace porque ese grupo de jóvenes se reúnen con unos cristianos, algunos de ellos pentecostales, y ellos les ayudan a iniciar esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, yo prefiero utilizar la traducción, en vez de recibiréis fuerza, recibiréis poder. Recibiréis el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la fuerza que el poder. Normalmente nosotros solemos vivir así nuestra fe. Dame fuerzas. Dame fuerzas, porque no puedo más, Jesús. Dame fuerzas, Jesús. Y Jesús te dice, no, yo te voy a dar fuerzas, pero yo te voy a dar poder. ¿Verdad que no es lo mismo decir que son sinónimos? Podemos utilizarlos como sinónimos, pero no es lo mismo que digas, yo tengo fuerza, decir, ¡hey! Yo tengo poder, Como cuando éramos pequeños y nos cascaban y teníamos al hermano mayor o al primo, decía, voy a llamar a mi hermano, que mi hermano tiene poder, ¿verdad? ¿Y para qué era el poder? Para que le cascara.
Y a veces nos pasa eso en lo mismo en la experiencia de fe. No tenemos fuerzas, o sea, no tenemos ese poder para vencer al demonio y todo lo que nos pasa. No, tú tienes poder. El día que nosotros seamos conscientes de la autoridad que tenemos, pues entonces los demonios se te someterán, porque te tienen miedo a ti y no al revés. ¿De acuerdo? Bien, ellos aguardaron en la última cena esa petición de Jesús, ¿no? En la última cena, antes de ascender al cielo, y lo dice así, ahí sí que lo dice. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mirad, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. ¿De acuerdo? ¿Y el poder para qué es? Para ser testigos. Bien, el bautismo en el Espíritu Santo está mencionado bastantes veces en el Nuevo Testamento. San Juan el Bautista lo dice, ¿no? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aunque, pues, como lo que le ha pasado a Teresa esta mañana, ¿entiendes, crees que dice la Virgen que te pide que abraces? Pues lo mismo Juan el Bautista. El Señor le ponía esas palabras, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Entendía Él lo que eso significaba? Pues igual no, seguramente no lo entendía, ¿de acuerdo? Igual que los apóstoles, Santiago y Juan, cuando le dicen a Jesús, mandamos que venga fuego del cielo. Nosotros normalmente, cuando vemos que las cosas van mal, queremos que Dios mande fuego, pero para quemar, para que los achicharre. Y normalmente a los otros. Pero Dios no quiere achicharrar a las personas. Fijaos lo que nos ha dicho esta mañana el apóstol Pedro en la oración de laudes, que yo eso lo tengo muy presente. Recordad, hermanos, que nos salvamos por la paciencia de Dios. Luego, si Dios quiere que sea paciente contigo, es porque también lo quiere para los demás. ¿Y nosotros hemos de pedir el fuego? Sí, pero el fuego del Espíritu Santo. Abrázalos en el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Cuando veas que tu marido no cambia, que tu mujer no cambia, pues no pidas el fuego para que lo achicharre. Tú dile, no lo hagas doradito como el pollo en el horno. No, tú dile, envíale el Espíritu Santo para que abrace su corazón, pero no lo achicharre, Señor. ¿Vale? Bien, lo menciona varias veces. Lo mismo también cuando el apóstol Pedro se da cuenta cómo el Espíritu Santo está actuando, porque ellos al principio no entienden muy bien, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes vamos a ir? ¿Quiénes vamos a dar esto? Y veían ya los apóstoles cómo el Espíritu Santo estaba actuando, como ya lo hacía paralelamente, ¿no? Como cuando visitó a Cornelio, esta familia romanos, ¿no? Es decir, antes de recibir el bautismo, que luego le darán, ya habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Veremos que son experiencias paralelas y que debieran de brotar del bautismo y de la confirmación, ¿de acuerdo? Pero como tenemos miedo de que pase algo, pues lo dejamos en un rito que es más cómodo, toma bonito, el nene lo bonito que está, con la capuchita blanca, ¡ay qué bonito! ¿Vale? Bien, en ciertos momentos diríamos que predomina uno de estos dos aspectos, es decir, en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo a veces son bautizados y a veces reciben el bautismo en el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Hay citas, si queréis, luego tenéis interés, os las puedo dar. Fijaos una cosa, del Nuevo Testamento, salvo la carta de San Pablo a Filemón, que es la más cortita, el resto del Nuevo Testamento hablan de carismas y dan por sabido que los carismas eran manifestaciones ordinarias de la vida cristiana. Manifestaciones ordinarias de la vida cristiana. Y a la vista de estos datos podemos apreciar la diferencia entre los cristianos primitivos y nosotros. ¿De acuerdo? Aquella vivencia y presencia del Espíritu del Señor era algo inolvidable en la vida de aquellos cristianos. Y la experiencia del Señor resultaba, por tanto, algo normal para todos los cristianos. Entonces, si en el Nuevo Testamento era normal en la vida cristiana, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Pues vamos a ver un poquito en la historia de la Iglesia, ¿no?
los 3 primeros siglos de la Iglesia. Vamos a mencionar, después de los apóstoles, hay una sucesión, ¿no?, de cristianos. Pensad que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios fundamentalmente, básicamente no se quiso escribir todos los datos de Jesús, no pretendían hacer una biografía, sino contar lo necesario para la salvación. Y San Juan lo expresa así en su Evangelio: si pudiéramos poner por escrito todo lo que Jesús nos dijo, es una manera de hablar, no cabría en todos los libros de la tierra. Es decir, de tanto que vivieron, de tan intenso. Para los que habéis vivido alguna experiencia del Espíritu Santo, son como muy intensas. Es decir, es como si de pronto hubiera sucedido algo, el tiempo empieza a perder la forma habitual de la que nosotros tenemos experiencia, ¿no? Y una vivencia del Espíritu Santo, pues a veces vives un retiro de un fin de semana fuerte y has experimentado el Espíritu Santo y parece que lleves como un mes, ¿no? Es una sensación como rara, ¿no? Claro, porque empiezas a entrar en el tiempo de Dios. Bien, entonces, después de los apóstoles y los evangelistas, cuando empiezan a morir, empiezan a surgir estos cristianos, muchos de ellos conversos, que empiezan a explicar la fe, tratar de explicar la fe, padres apostólicos y padres de la Iglesia, ¿no? Y en base a eso, nosotros en la Iglesia Católica nos apoyamos, tenemos 2 lugares de la revelación. Para nosotros la revelación no es solo la palabra de Dios, es la palabra de Dios y la tradición con mayúsculas, que se expresa en el magisterio, y para nosotros es revelación de Dios también, ¿de acuerdo? Entonces, esos mismos padres, al principio, voy a nombrar alguno, por ejemplo, San Policarpo, él dice: los cristianos son llamados a proclamar la buena nueva con su palabra, su sangre, actos de amor y de poder. Eso dice San Policarpo. San Ireneo, lo celebramos el otro día, obispo y mártir, ¿no?, dijo: aquellos que son en verdad discípulos de Jesús, tercer retiro, discípulos de Jesús, recibiendo su gracia, realizan en su nombre milagros con el fin de promover el bienestar de los otros hombres, según el don que cada uno ha recibido de él, decía San Ireneo. Este mismo obispo San Ireneo decía: por sus escritos sabemos que los cristianos ordinarios de su tiempo podían devolver la vista a los ciegos, devolver el oído a los sordos, expulsar toda clase de demonios, curar a los cojos, sanar no importa qué enfermedad del cuerpo. Y San Ireneo dice: tales milagros se hacían todos los días, incluso resucitar muertos, ¿de acuerdo? Dice que se hacían todos los días. Bien, es verdad que, y luego lo iremos viendo, ha habido un proceso también en estos tiempos, en esos primeros siglos de la Iglesia, que han influido para que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y la apertura a los carismas fuesen declinando. Y pensad una cosa, nosotros ahora tenemos muchas cosas estructuradas, aunque en general los cristianos suelen tener bastante desconocimiento de lo que la Iglesia ha ido elaborando, pero es verdad que también han habido muchos problemas. Y muchos problemas que ha causado mucho sufrimiento a la Iglesia. Pensad que ahora estamos en una sociedad que es una sociedad, no es una sociedad teocrática. Es decir, antes toda la sociedad tenía, el centro era Dios. Ahora el centro, ¿quién es? Bueno, sí, pero